magnífico. Y yo eres un gran conferencista, te digo porque te he escuchado. Ay, gracias. ¿Existe una ponencia en la que todo te haya salido mal, que te hayas sudado las manos, que el cuerpo se te haya entumecido y los pensamientos a la par? No, mira, la verdad es que cuando yo empecé me costaba muchísimo trabajo. Y es algo que he tenido que vencer. No es como domar un potro salvaje, aprender a dar conferencias. La primera vez que yo hablé en público, recuerdo que solo hubo una pregunta en el público y me dijeron, ¿usted siempre habla tan rápido? Fue lo único que quisieron saber, porque yo era una especie de freak que hablaba de manera atropellada, sin organización, y fue un desastre. Entonces me ha costado mucho trabajo dar conferencias, pero yo creo que junto a un conferencista, aunque pueda dominar su tema, siempre se sienta un fantasma, que es el de el conferencista que puede fallar, porque es como en cualquier actividad, el riesgo de que eso fracase, ¿no? Dicen que torero sin miedo no es torero, porque el miedo es un componente esencial, ¿no?, de estar en el ruedo. Pues algo parecido pasa con el conferencista, que en algún momento dado podría fallar. A mí me ha pasado estar en circunstancias en las que no he podido dar la conferencia tal y como yo quisiera, o de pronto despertarme a las 3 de la mañana diciendo, eso es lo que hubiera yo dicho, se me ocurrió la frase, sobre todo cuando improvisas, porque yo creo que las grandes conferencias surgen de un conocimiento previo, pero se producen ante el espectador, es decir, son algo que está ocurriendo por primera y única vez en ese momento. Al menos las mejores conferencias que yo recuerdo son de ese tipo, porque leer un papel, pues eso lo podemos leer el ensayo en un libro del autor y nada más. ¿Cuáles son las bibliotecas, no solo de la ciudad, quizás del mundo, a las cuales te sientes como resguardado, porque tienes un gran registro? Bueno, a ver, yo trabajé en esta biblioteca, entonces esta obra tiene para mí un componente emocional muy grande, sobre todo en el hecho de que se estrene en el auditorio, y que además estrene el auditorio, porque hace 24 años yo trabajaba aquí con un grupo de amigos haciendo la revista Biblioteca de México. El director entonces era el poeta Jaime García Ferrés. En mi novela El Testigo hay un capítulo que ocurre en esta biblioteca, en donde, por cierto, se metían los pájaros por unas aberturas y había goteras, entonces teníamos que trabajar con cubetas de agua al lado, cosas de ese tipo. En esa misma novela, en El Testigo, hay otra biblioteca que para mí fue importante, que es la de la universidad donde yo estudié, que es la Universidad de la UAM Iztapalapa. Yo soy de las primeras generaciones de la UAM, entonces ahí me tocó ver el nacimiento de una biblioteca. Era un espacio que estaba básicamente vacío, pero que poco a poco se iba llenando, entonces estábamos como esperando las novedades, así como me imagino que así estarían en la época de la colonia, la gente que venía a la nao de China con novedades de ultramar, ¿no? Entonces nosotros esperando a ver qué libros llegaban. Era una biblioteca que apenas se estaba conformando, ¿no? Para mí fue muy importante. Luego, bueno, he dado clases en algunas universidades, una de ellas la Universidad de Yale, en donde Humberto Eco se inspiró para El nombre de la rosa. Entonces ahí está la Biblioteca Sterling, que es una biblioteca maravillosa, laberíntica y que tiene acceso directo, o sea, puedes entrar a todos los estantes, tú no tienes que pedírselos a un bibliotecario y eso está muy bien. He estado también dando clases en la Universidad de Princeton, que tiene una biblioteca muy interesante por dos razones, porque hay una que es enorme a la que puedes acceder, pero también tiene una maravillosa biblioteca en los sótanos de puros manuscritos y eso es muy extraordinario. Entonces yo daba algunas clases ahí nos reuníamos los alumnos entre los manuscritos, que era como estar en una catacumba secreta. Entonces hay muchas bibliotecas que me han acompañado a través del tiempo. ¿Qué de los libros disfrutas mucho? Sus pastas, sus imágenes, sus monosílabos acomodados en ciertas formas. Pues yo creo que cuando tú te acostumbras a leer, vas disfrutando desde la tipografía, por ejemplo, las letras. A veces los diseñadores no toman en cuenta el uso de la letra. O sea, ven un alfabeto que es hermoso, pero no utilizan letras que sean atractivas. Por ejemplo, se usa mucho para publicidad unas letras que no tienen patines, es decir, que las letras al final no desembocan exactamente como en algo que las sostenga, y curiosamente eso las hace mucho más difíciles de leer. O sea, no está mal para leer dos palabras, pero si tuvieras que leer todo un libro entero, por ejemplo, El péndulo de Foucault de Humberto Eco se publicó en México con ese tipo de letras, y a mí me dijo Vicente Rojo, que es un gran pintor, pero aparte es un gran diseñador gráfico, le dije, no sé por qué esta letra
no puedo leer esta letra. Me dice, es muy sencillo, no tiene patines la tipografía. Entonces, la tipografía es importante. Hay incluso maneras de reconocer. La tipografía francesa es distinta de la inglesa, de la italiana, ¿no? Entonces, eso a mí me gusta mucho. Desde luego me gustan mucho los libros como objetos, pero no soy un coleccionista, no soy un fetichista. O sea, he perdido muchos libros, los he regalado. Si tú me preguntas un libro, te puedo decir que lo tengo y a lo mejor ya no lo tengo. O sea, vivo entre libros, pero no quiero que los libros me posean a mí, no soy verdaderamente un bibliófilo. ¿Prefieres ver llover o mojarse? Bueno, eso depende de la circunstancia y de la compañía, ¿no? Digamos que en los grandes momentos no hay nada mejor que mojarse, pero como la vida no siempre tiene grandes momentos, muchas veces es más cómodo nada más ver llover. Un hombre dentro de una nube, Juan Villoro, me hace pensar, o me da curiosidad saber qué tipo de nubes atraen tu atención, los cirros, los cúmulos, los limbos, los estratos. Bueno, yo creo que una de las cosas más atractivas para nosotros son las formas del cielo, ¿no? No podemos renunciar a pensar que en una nube hay una manzana, o que hay un barquillo con un helado, o que hay un papalote, ¿no? Yo creo que es un alfabeto que va cambiando, pero que nos revela que las cosas no significan por lo que son, sino por lo que representan. Entonces, para nosotros, pues las nubes siempre van a ser eso, ¿no? Van a ser panes que vuelan por el cielo. Todo lo que nos rodea es un libro y la biblioteca es un resumen. Y la Ciudad de México, por tanto, es un libro. ¿Qué tipo de libro te parece que es la ciudad? Pues mira, yo estoy escribiendo un libro sobre la Ciudad de México que se llama El Vértigo Horizontal, que espero publicar el año que entra. He vivido aquí casi toda mi vida y esta es la historia como de medio siglo en la ciudad. Más yo tengo 56 años ahora, entonces a partir de los 6 años como que ya tenía yo conciencia un poco de mi barrio, mi calle, la ciudad. Entonces como es medio siglo en la ciudad y trato de entender justamente la ciudad como un discurso. Es por supuesto un discurso extraordinariamente caótico, ¿no? Abigarrado, barroco, desigual, contrastado, y es muy difícil entenderlo de conjunto, ¿no? Cuando Carlos Fuentes escribió La región más transparente en 1958, él pudo entender la ciudad como un todo, porque entonces teníamos 4 millones de habitantes, la ciudad se podía entender, era ya muy grande, pero se podía entender. Hoy en día pues eso es imposible, entonces ni siquiera el taxista más trabajador ha estado en todas las calles de esta ciudad, ¿no? Entonces es un discurso abigarrado y yo me atrevo a decir también conjetural, porque no sabemos bien, nunca nadie va a conocer toda la Ciudad de México, eso es algo apasionante, ¿no? Es como un libro infinito que nadie va a poder leer por entero. ¿Cuál podrías decir que es la calamidad o las calamidades del DF y cuáles son sus placeres? Bueno, las calamidades son muy fáciles de distinguir, ¿no? Comenzando por el mal carácter de muchísimos chilangos, la contaminación, el tráfico, la falta de urbanidad, la falta de civilidad, la desigualdad social. Es verdaderamente alucinante que en la misma ciudad coexistan zonas como Chalco y Santa Fe, que son, digamos, pertenecerían aparentemente a dos sociedades totalmente distintas, ¿no? El caos, la especulación, la mala gestión, la corrupción, todo eso forma parte de la ciudad, ¿no? Pero al mismo tiempo es un lugar muy vivo. Digamos que, por un lado, por todo lo que he dicho, la ciudad se acerca un poco al apocalipsis. O sea, parece un escenario perfecto para el fin de los tiempos. Pero al mismo tiempo, en su vitalidad, es un escenario que también se acerca mucho al carnaval, porque es una ciudad muy festiva, muy ceremonial, llena de actividades deportivas, ciudadanas, culturales, gremiales, comunitarias. Hay todo tipo de actividades en la ciudad. Te da también el enorme privilegio del anonimato. Yo creo que es terrible que la gente te reconozca y que sepan quién eres en un pequeño pueblo, ¿no? Y que digan, ya tal persona salió a pasear y todo el mundo sabe que está paseando, ¿no? La Ciudad de México te permite llevar muchas vidas, es una ciudad tan grande que nadie puede controlar muy bien dónde estás, qué haces, eso es muy liberador. Es también respecto al resto del país una ciudad que ha encontrado formas de convivencia muy positivas. Es una ciudad donde el matrimonio gay, la adopción, no son tabúes, en donde
se puede tener una vida que no necesariamente responda a costumbres religiosas, pero también se puede tener una vida que responda a costumbres religiosas. Yo creo que es la ciudad más tolerante de todo el país, y que ha aprendido a vivir en medio de problemas mayúsculos, con desplazamientos extenuantes, ¿no? Es una ciudad que ha revelado un rostro muy humano en grandes cataclismos como el terremoto del 85, en el que muchos de nosotros fuimos brigadistas. Entonces es una ciudad muy generosa consigo misma, ¿no? Y finalmente es nuestra casa, es un espacio que por momentos parece monstruoso, pero es el espacio donde queremos estar, ¿no? Y eso también me sorprende, que teniendo tantos conflictos la ciudad no haya mucha gente que la abandone, o sea, que en esta balanza entre el apocalipsis y el carnaval, creo que lo mejor de la ciudad es que el partido lo va ganando el carnaval. Entre los políticos mexicanos destacarías la capacidad discursiva de alguno de ellos, su capacidad de ser conferencista. Uy, no, eso se ha perdido totalmente. Yo creo que el último que impresionó en eso fue Porfirio Muñoz Ledo. Manuel Bartlett tuvo algunos momentos discursivos, pero son fatales los políticos mexicanos para la oratoria, para el discurso. Hablan de una manera totalmente artificial. Hace poco, se puede conseguir, yo lo oí hace poco en YouTube, un discurso de Porfirio Díaz, y sorprende la naturalidad con la que hablaba Porfirio Díaz, ¿no? Que era un estadista muy notable. Desde luego, después se desacreditó como dictador, pero manejaba un discurso que te das cuenta de por qué pudo controlar este país durante 3 décadas, ¿no? Y hablaba con una naturalidad que se ha perdido en los políticos mexicanos verdaderamente. Cuando no hablan como Cantinflas, hablan de una manera absolutamente impostada. No hay buenos oradores, ni en la izquierda ni en la derecha. ¿Has trabajado en algún tipo de guión para cine? Sí, yo he escrito varios guiones, afortunadamente solo uno se ha filmado. ¿Cuál? Vivir Mata se llama, lo dirigió Nicolás Echevarría, pero es un trabajo sumamente ingrato. Yo lo hice porque me gusta el cine, lo hice porque quería experimentar en eso y por dinero, porque un escritor rara vez vive de sus libros, ¿no? Pero la experiencia es muy decepcionante porque intervienen tantos factores que al final tú tienes muy poco control de lo que hiciste. O sea, en una obra, el teatro pertenece a la literatura. O sea, toda la obra de Shakespeare, o gran parte de la obra de Shakespeare es teatro, ¿no? Buena parte de la obra de Beckett es teatro. En el caso del cine es muy raro que el guión sea lo que determine. O sea, influyen demasiados factores: el dinero, los productores, sus amistades, el director, ¿no? Entonces, es un trabajo muy ingrato. ¿Qué nos puedes decir del trabajo de Sandra Félix? Mira, yo la conozco desde hace 24 años cuando puso aquí una obra, Los arrieros con sus burros por la hermosa capital, así se llamaba. Ella venía de Londres, donde había trabajado mucho en temas relacionados con capa y espada, porque hay una gran tradición en Inglaterra del esgrima, porque muchas de las obras de teatro isabelinas tienen escenas de capa y espada. Entonces ella puso aquí a muchachos del barrio a actuar escenas a navajazos, y era impresionante el virtuosismo gimnástico que había logrado. Me dije, esta es una directora fenomenal, esto yo no lo había visto, era una lucha de pantallas extraordinaria. A partir de entonces nos hicimos amigos, es una gran lectora, nos hemos llevado mucho, y me gustan mucho algunas de sus piezas. Por ejemplo, para niños es una obra maravillosa que se llama Jacinto. Recientemente también para niños y jóvenes hizo El caso Romeo y Julieta, para la Compañía Nacional de Teatro inspirado en Romeo y Julieta. Hizo Encuentro de Claridades, 2 obras narrativas, las mezcló como la correspondencia a lo que se están escribiendo 2 personas, una en París y otra en México. También ha puesto este monólogo que se llama Rose, que es muy interesante. O sea, que la puso en casas, en teatro privado. Entonces la conozco desde hace mucho y queríamos trabajar juntos, y qué mejor que hacerlo en el lugar donde nos conocimos, que es la Biblioteca México. ¿Es algún libro que te haya provocado alguna enemistad con alguien o que te haga sentir muy empoderado porque lo tienes? No, libros así que me... ¿Dices tú la posesión de un libro? La
Porque necesitas un poco adaptarte. Sí. De que hay veces que un libro te provoca de hablar a alguien. Sí, O que a veces sí, porque hay gente que se queda. de No, tenerlo. hay gente que se queda. No, tengo un amigo que tiene muchos defectos en la vida. Y uno de ellos es que me debe 2 ejemplares de 2 tomos del Hombre sin Atributos. Y no me lo ha dado. Y tiene una vida muy desordenada. Y para mí la comprobación de esa vida desordenada es que me debe esos 2 ejemplares. O sea, se lo tengo en cuenta. No nos hemos dejado de hablar, pero sí no es su mejor rasgo de carácter. ¿Y no existe alguno que quieras mucho, que a lo mejor... No, yo tengo un libro, por ejemplo, Fetiche, que no me gustaría perder por nada, que es Rayuela, que me la dedicó un amigo muy querido, Javier Cara, que él no sabía si ser escritor o ser médico. Cuando estábamos en la prepa, fuimos compañeros. Y yo no sabía si ser escritor o ser médico. Los dos estábamos dudando entre estas 2 profesiones. Y él optó por la medicina y yo por la literatura. Me regaló ese libro con una dedicatoria muy larga, muy bonita. Y luego él murió como médico haciendo guardia en el Hospital General en el terremoto del 85. Él siguió ese destino y lo cumplió trágicamente haciendo guardia en ese momento. Y entonces este es un libro que representa mucho para mi generación, esa novela que ahora cumplió 50 años de publicada, pero también el ejemplar en sí que tengo. Entonces, por ejemplo, si yo cuando me he mudado a otro país por algunos meses, sé que no me puedo llevar todos mis libros, pero siempre me llevo ese, que no lo voy a volver a leer, pero que es como un fetiche, un talismán que tengo. ¿La lluvia es un buen presagio o un mal presagio? En general a mí me gusta, o sea, en general yo estoy de parte de la lluvia. Es algo muy femenino, la lluvia está muy cerca de las mujeres representan la fertilidad, el pensamiento líquido, lo fluido. Yo digo en la obra, todos los hombres se mojan de la misma manera, pero cada mujer es distinta bajo la lluvia, y eso es cierto. Y bueno, buena parte de la poesía amorosa asocia a las mujeres con la lluvia. Ha sido escrita por hombres que asocian a las mujeres con la lluvia. En Pedro Páramo, por ejemplo, la novela de Juan Rulfo, todo ocurre en un desierto donde todo es muy árido, muy seco, pero la única relación amorosa que él tiene con Susana San Juan ocurre a orillas del mar. Es el único contacto con el elemento líquido. Entonces a mí siempre me parece un muy buen mensaje. Nada más para terminar, muchísimas gracias. Quisiera saber qué piensa Juan Villoro sobre la reforma energética. ¿Va a haber tal? ¿No habrá tal? Ay, no sabemos, porque mira, el PRI se ha especializado durante muchos años en anunciar la modernidad y en no cumplirla. Y uno de los problemas de las reformas es que es una manera muy barata de proponer que se van a hacer cosas maravillosas sin que se hayan realizado. Y en ocasiones parecería que proponer una reforma es más importante que hacerla. Y luego cuando ya se va a poner en práctica, entran todo tipo de intereses que perjudican la reforma. Entonces yo creo que deberíamos juzgar esta reforma cuando entrara en práctica, porque lo mismo la reforma educativa, la reforma de medios, desde luego que alienta a la población que haya reformas. Durante 12 años de panismo no hubo capacidad de gestión desde el Estado, no hubo propuestas interesantes para renovar los pactos nacionales y fueron 12 años perdidos para la historia de México. Entonces es de celebrar que el PRI regrese con reformas, pero también es muy preocupante que cada vez que el PRI promete una reforma, pues no siempre la cumple, ¿no? O la cumple muy a medias, la va acomodando, ¿no? Y se va olvidando de ella, ¿no? Y muchas veces lo que hace es entonces lanzar otra reforma para que ya no nos acordemos de la que todavía no se cumple, que había sido lanzada antes. Entonces, a ver qué es lo que pasa con la reforma energética. Pero tú vas por que sí debería de haber Mira, una a ver, inversión. yo creo que el petróleo es un patrimonio nacional que no se debe tocar como patrimonio nacional. Creo al mismo tiempo que hay un sindicato corrupto que ha usufructuado este patrimonio y que llegó a tener líderes tan reprobables como la Quimi, incluso sospechosos de asesinatos. Es absurdo que se hereden las plazas, es absurdo que haya estos privilegios. Tenemos un sistema que sabemos que es retardatario, se está robando muchísima gasolina, hay mucha corrupción en Pemex y además está muy atrasado respecto a países con los que nos podemos comparar, como por ejemplo Brasil. O sea, creo que Petrobras es un buen ejemplo. Entonces, el gran desafío es hacer una reforma que no lesione el patrimonio, que no beneficie en exclusiva a la iniciativa privada o a intereses extranjeros, pero que reactive ese sector.
y que acabe con el clientelismo, la corrupción y todas las partes retardatarias que han tenido. Yo creo que una de las grandes conquistas de la izquierda mundial fueron los movimientos sindicales, pero una vez que se establecieron formas de poder, los sindicatos se han convertido muchas veces en paraestatales que benefician a sus líderes, no a sus agremiados, y eso ha pasado con casi todos los sindicatos aquí en México. Entonces también desde una perspectiva de izquierda se debe replantear este tema, porque también hay una cuestión muy alérgica y también un uso muy oportunista del tema del petróleo para evitar una discusión real, para decir si se toca algo es un crimen a la patria, ¿no? Y ahí yo creo que hay que discutir con mucha seriedad. No nada más en un discurso nacional. No, porque todos los nacionalismos a la larga son injustificados en una sociedad globalizada, o sea, y caen en los fundamentalismos retardatarios, ¿no? Entonces no se trata de decir estamos en contra del maíz transgénico o estamos en contra de la inversión extranjera en petróleo, se trata de decir por qué y hasta dónde estamos en contra de esto. O sea, yo creo que necesitamos una discusión mucho más informada y fáctica, y también necesitamos una industria petrolera mucho más competitiva.